seguimos haciendo Despierta con Fortaleza aquí en el 105.7 FM para toda la región metropolitana y también a través de la aplicación en tu teléfono Android y en tu teléfono iPhone y también por nuestra página web para todo el mundo. Así es, y madrugando siempre, todos los días, Dios mío, desde las 7 de la mañana. Quiero contarles que ya estamos conectados con un amigo, con un hermano, que vamos a seguir explorando lo que es la historia, nuestra historia evangélica tan bonita, tan significativa, y está en línea ya nuestro querido hermano Pablo Villouta. ¿Cómo estás, querido hermano? Muy buenos días, querido Gamaliel. Es una bendición poder nuevamente estar junto a nuestros estimados auditores de Radio Fortaleza 105.7 FM. ¡Aplauso! Usted debe ser querido hermano, debe ser de los panelistas más aplicados que tenemos porque dice la marca de la radio y todo lo demás. Estamos con toda la camiseta puesta. Excelente. Hoy día tenemos un tema, ¿cómo podríamos decirlo? Cautivante, interesante, porque nuestra historia siempre es tan atractiva, pero hoy vamos a hablar de un pastor, de un obispo, de un hombre de Dios, que algo hablamos tras bambalina, bien especial, de un perfil muy interesante para la época. ¿A qué nos referiremos, mi querido? Efectivamente, en esta oportunidad, que quedó pendiente del capítulo anterior, nos vamos a referir al recordado obispo Mamerto Mancilla Tapia, un hombre de Dios, un hombre muy particular para su época. Correcto. Porque dentro del mundo pentecostal, dentro de su variada personalidad y aporte, fue un hombre erudito en la palabra del Señor, y trató también de que esto se impregnara en el pastorado de la época. Ahí vamos a ir revisando cómo le fue en su visión, pero sin duda fue un hombre que dejó una tremenda huella. Mi querido Pablo, una pregunta al tiro. Cuando lo mencionas tú como un erudito, ¿por qué lo nombras así? ¿Era una persona que tenía formación profesional, teológica? ¿Cuál era más o menos su perfil? Mira, cuando hablamos de que era un hombre que buscaba, no solamente porque tenía una hermosa biblioteca o porque dedicaba varias horas de estudio, era un gran lector de la palabra de Dios, sino que también él se preocupó en estudiar diversos idiomas como el griego, el arameo. Él cuando predicaba o hacía oraciones en su iglesia en Temuco, él lo hacía en estos idiomas, y también tenía un acercamiento muy estrecho con iglesias hermanas como la Alianza, la Alianza Cristiana y Misionera o la Iglesia Bautista. Así que él siempre estaba, si bien no hizo estudios teológicos o que estén comprobados o que se haya certificado en alguna de estas iglesias hermanas, pero siempre, por lo que me contaban su misma familia, los pastores que crecieron junto a él, estaba en un constante estudio de la palabra del Señor. Mira, qué bonito, porque para la época no es fácil. Ahora para nosotros podemos enrolarnos en un instituto online y podemos estudiar y certificarnos, pero en esa época las cosas no eran así. No, pero contarle a nuestros auditores de Radio Fortaleza que incluso equivocadamente era mal visto estudiar. Imagínate, Gamaliel, era mal visto estar en un instituto, en un seminario, principalmente por la época eran de algunas iglesias protestantes históricas. Recién llega el hermano Pablo Job, quien fundó el Instituto Bíblico en su época, en el 78, entonces las opciones eran escasísimas, y lo otro que era incluso mal mirado, como que alguien intelectual, alguien preparado en la palabra de Dios, era un poco mal visto, quizá la cultura de la época, y también un poco la mala interpretación de la escritura, porque muchos se apoyaban
en esta frase bíblica y la sacaban de contexto, que la mucha letra mata, por decir una referencia. Exacto, Entonces, exacto. prepararse, como lo hizo el pastor Mamerto en su época, realmente fue algo muy valiente, algo que él disfrutaba, gozaba y tenía esa necesidad de aprender de manera sistematizada de la palabra del Señor. Mira, qué buena información nos entregas, porque es totalmente cierto que la preparación era mal vista, era poco espiritual, quizás evaluado el hermano que tenía una preparación teológica, por ejemplo, porque se suponía que esto no es una situación académica, pedagógica, humana, sino que era por revelación del Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo como que no tenía compatibilidad con la formación intelectual de un cristiano, ¿no? Exactamente, es un poquito igual, es como un choque en cuanto a los orígenes del pentecostalismo, y por eso llama la atención el perfil del obispo Mansilla, porque un recordatorio o a lo mejor algo para añadir, uno de los primeros pastores que adhirieron al llamado pentecostal por parte del pastor Willie Hubert eran pastores que venían de la iglesia metodista episcopal, y ellos tenían una formación seminarista. Entonces tenemos algunos pastores que tenían estudios bíblicos. Posteriormente, cuando ya empieza a formarse la iglesia pentecostal chilena, mucho se respalda en el poder del Espíritu Santo, en la guía, en la exhortación de la palabra, pero lentamente se va dejando a un lado el estudio sistemático. O sea, yo creo que todos nuestros pastores, nuestros abuelos, en los inicios del pentecostalismo, de una u otra manera hacían teología, pero ha estado, estaba, porque gracias a Dios hay una nueva generación, estaba esto de que no, que el Señor me guía, y donde el dedito apunta a la Biblia, y se empezó a caer en algunos vicios o en algunos desconocimientos de la Biblia o malas interpretaciones, y hay cosas que justamente el obispo Mansilla observa en todo esto, que él era parte del pentecostalismo. Él surge en Temuco, nace de hecho en los alrededores, okay. Y él, conversando, se va dando cuenta de esta necesidad tan imperante de lo que era, y un sello de su gestión episcopal justamente era en el crecimiento de la palabra de Dios. Mi querido Pablo, ¿el obispo Mansilla nace en un hogar cristiano? No, mira, la historia del obispo Mansilla es muy interesante, porque él es de la parte rural de Vega Larga, ya en la localidad comuna de Vilcún, en la región de la Araucanía. Estamos hablando de 1901. Y sus padres eran de una profunda práctica religiosa católica, como era habitual en ese entonces. Correcto. Y pierde a su padre a muy temprana edad, y su madre, Sofía, lo tiene que dejar al amparo de algunos familiares, y tiene que crecer en algún sentido un poco en solitario. Yo escuchaba el testimonio de sus hijos, y esto marcó mucho él, que le gustara la lectura y empezar a él de alguna manera a reconfortarse o buscar un espacio a través de la lectura. Y luego, ya en juventud, recién ahí, se incorpora nuevamente a su mamá en la ciudad de Temuco y empieza a estudiar en el famoso hoy día Colegio Pablo Neruda, en ese mismo colegio emblemático de allá de la ciudad de Temuco. Empieza a hacer su vida de manera regular, hasta que tienes un redoble de tambores. Aquí tengo, apenas un redoble, ahí está sonando. Oh, gracias, un saludo a todo el equipo logístico ahí, los que están detrás de Pampay. ¿Sabes qué? En este tiempo también tenemos que recordar que estamos hablando de inicio del siglo XX, 1917, por ahí aproximadamente.
Resulta que una de las enfermedades más mortales que había en ese entonces era la tuberculosis pulmonar. Wow, absolutamente. Que cobró muchas vidas a principios de siglo en Chile y en el mundo. Exacto, no existían vacunas, no existía el medicamento, entonces la expectativa de vida también eran muy bajas, muy bajas, y este joven Mamerto Mancilla cae enfermo, le llamaban la peste blanca en ese entonces. Incluso cuenta la historia que el doctor que lo trató sin darse cuenta le dice a su madre: sabe que si yo tuviera esta enfermedad preferiría mejor no seguir viviendo. A ese nivel de ánimo, de expectativa. Entonces todo mal. Bueno, y el escéptico no se sabe si era un practicante a esa edad tan joven de la fe católica, pero sí tenemos el testimonio de él, y de hecho cada vez que contaba su testimonio de conversión, producto de la sanidad que Dios obraría en él, sus ojos siempre se llenaban de emoción, de lágrimas, porque en ese estado tan deplorable, él pidió misericordia y Dios oyó su petición. Wow. Sabes que en una tarde de invierno, cuando él estaba desesperado en su habitación, viviendo con su mamá, por eso yo creo en el poder de la predicación, querido Gamaliel. Correcto. También yo soy de los pentecostales que salgo a la calle todavía. Salgo fantástico, maravilloso. ¿Cuándo me invita? ¿Cuándo me invita? Mira, upa, chalupa. Ya, perfecto. Estamos matriculados. Porque vemos en este tiempo, aun cuando tenemos la radio, tenemos las redes sociales, exacto, están los medios de comunicación que Dios ha bendecido a tantos medios en la evangelización, un método efectivo hasta el día de hoy es la predicación de las gratas buenas. Amén. Y resulta que este joven, el joven Mancilla, estando en su pieza, escucha el pregón de cómo se decía en la época, de un grupo de canutos. Correcto, que estaban hablando de un tal Jesús, y que decían que él podía dar el favor al hombre caído y que también podía alcanzar salvación. Y correcto, cuando escucha que sanidad a las dolencias, ahí se le paró toda la atención, por no decir las antenitas. Las antenitas, diría el Chapulín. Exacto, y dijo: ¿por qué no? Estoy parafraseando. Sí. Que esto puede ser la alternativa, la solución, la respuesta a mis dolencias, a lo que él estaba prácticamente, ya era un moribundo. Entonces él de una manera trató de apoyarse, sale a la calle, busca el grupo de predicación y llega a un local de oración, y en ese culto promete él, si es sano, servirle hasta el final de sus días. ¡Wow! Y aquí viene estas obras tan milagrosas que ha hecho Dios a lo largo de los siglos, en millones de salvados, y dentro de ese número interminable, el joven Mancilla recibe la sanidad a esta tuberculosis pulmonar. ¡Wow! Maravilloso, ¿no, Gamaliel? Oye, pero aplausos, qué impresionante. Sabes que te tengo una pildorita muy. En Chile éramos, para el 1900, éramos 3.200.000 habitantes. Ya. Y la tuberculosis se calificó como pandemia. Y en Chile, en el 1900, con cifras no oficiales, murieron casi 2.000 chilenos con la tuberculosis. Impactante. Fuertes números. Y de eso el Señor sana a nuestro obispo. Sí, pues bueno, este testimonio lo marcó de tal manera que él, bueno, a los días ya salía a predicar a las calles, era uno más de los miembros de la iglesia. Se integró ahí. Está allá en Temuco, y de alguna manera él buscaba agradecer a Dios. Una forma, bueno, hay que recordar también que estamos en una zona mapuche, una zona donde zona rural. Sí, y él predicaba junto a los hermanos en comunidades como Rucatraru, en Prado Pueblo,
en Roble Guacho, donde hasta el día de hoy existen. Yo estuve hace unos años atrás en uno de estos locales donde tenemos hermanos nuestros de comunidades mapuche que alaban a Dios. Entonces tenía este lema de servir y no ser servicio. No sé si a alguno de nuestros amigos les gustará también esto de servir, pero no ser servido. Así que el obispo, el hermano Mancilla lo hacía con mucho regocijo. Incluso se le recuerda que él tenía una participación, siempre estaba ahí participando en la cárcel de la ciudad de Temuco. Lo hizo durante 27 años consecutivos. Incluso en una oportunidad le tocó asistir espiritualmente a 2 condenados por delito de robo y homicidio, y la condena era el fusilamiento. Entonces, señores. Y pues sí, en ese entonces, bueno, las leyes han cambiado. La pena de muerte era legal en Chile en esa época. Sí, está legal. Así que él estuvo ahí acompañándolo tanto a los que murieron como a las familias que le permitieron estar ahí en ese patíbulo. Así que la labor espiritual que fue desarrollando el obispo, el hermano Mancilla. El hermano Mancilla en esa época, ¿no? Luego en el 42 fue nombrado ahí pastor de la misma congregación en la cual él participaba, porque fue reconocido por los mismos hermanos y también por el obispo Umaña. Le tocó él ratificar este nombramiento en el año 42. O sea, el obispo Umaña unge al hermano Mancilla como pastor. Sí, si bien, 42, sí, él todavía no existía el cargo de obispo, era superintendente, pero en definitiva fue el pastor Manuel Umaña quien lo honra en esa bendición, en esa responsabilidad. Y sí, como son los planes de Dios, que después iban a ser consiervos, iban a ser parte del directorio de la corporación, y más adelante le iba a corresponder sucederle en este cargo. Pues imagínate cómo son las cosas. Ahora, no sé si me adelanto mucho o no, pero si me adelanto, dímelo nomás con toda confianza. Okay. ¿Cómo sucede que un pastor, que un líder de regiones tan lejos como Temuco para la época, ¿cierto? Hoy día a lo mejor el bus, el auto y el avión ha acortado las distancias, pero en esa época, ¿cómo el obispo o el pastor Mancilla se vuelve un candidato para liderar la Iglesia Metodista Pentecostal? Mucho va en esta probidad, en su manera de ver la Iglesia. Él fue empezando a ser reconocido por sus pares. Yo creo que ahí se ve mucho en el liderazgo, o con los mismos que están a su mismo nivel. Él fue recibiendo este apoyo por la forma como él veía la iglesia. Mira, incluso esto que fue reconocido a nivel pastoral, y después más adelante fue elegido el obispo de la misión, esto también se refleja en cómo la sociedad temucana miró la trayectoria ciudadana del pastor Mancilla. Porque mira, un dato adicional, antes que nos pille el cronómetro y empiece a sonar ahí. Sí. El pastor Mancilla, aparte de todas sus labores pastorales, también tuvo una activa vida civil como miembro de la Quinta Compañía de Bomberos de Temuco. El pastor Mancilla también fue presidente de la Junta de Vecinos en el sector de Pueblo Nuevo. El pastor Mancilla fue el dirigente de la Asociación de Socorros Mutuos. Él fue presidente de la Sociedad Protectora de Animales y de la Sociedad Amigos del Árbol, que en el Cerro Ñelola ahí ellos tienen su sede. Y algo muy particular, y que algo quizá inédito dentro de los líderes evangélicos pentecostales, es que el pastor Mancilla también fue nombrado por decreto supremo como gobernador del departamento de Pitrosquén,
Esto bajo la vicepresidencia a la muerte del presidente Antonio Ríos, asume el vicepresidente Alfredo Dualde, así que él firma este decreto, así que tuvo una participación muy importante en cuanto a lo civil, pero al final deja todo por seguir el ministerio pastoral. O sea, era un líder nato, que eso, sus pares, me refiero a sus pastores, colegas o ¿cómo se puede decir? O sus pares de pastores notaban en él un liderazgo profundo, ¿no? Sí, de ahí el reconocimiento que cuando muere el obispo Manuel Umaña en agosto del 64, al año siguiente, en la conferencia de febrero del año 65, por amplia mayoría, es el nuevo obispo de la Iglesia Metodista Pentecostal de Chile. Ahora, ¿él se queda en el sur o se viene para Santiago? Porque la sede o la casa matriz, podríamos decirlo, que era JBeche, ¿cierto? Sí, porque era el emblema por el tema de que ahí pastoreaba el obispo Umaña, porque ahí salieron tantos pastores, pero si bien en algún minuto le propusieron, pero él en definitiva nunca quiso irse de Temuco. Él amaba su iglesia, amaba su tierra, y desde Temuco él se movilizaba a través del tren. Tú hablabas de los medios de transporte, pero en eso entonces la columna vertebral de Chile era Ferrocarriles de Chile, y él se movilizaba mucho por tren, salía de madrugada, recorría largas jornadas, pero siempre todo lo hacía desde Temuco. Wow. Ahora, el obispo, ¿quién queda liderando JBeche? Como ¿queda un predicador? ¿Queda un pastor? Y ahí surge también el liderazgo del entonces hermano Javier Vázquez Valencia, que era oficial del obispo Umaña, y cuando muere él, en la conferencia que cito del año 65, por una parte asume el obispo Mancilla como presidente de la corporación, y es nombrado oficialmente pastor de la iglesia JBeche el hermano Vázquez. Perfecto. ¿Qué edad tendría el obispo Mancilla cuando asume como obispo? No sé si hago preguntas muy difíciles. 63 años. 63 años. Ah, correcto. 63 años ya era un hombre de experiencia ministerial, ¿no? Sí, no, ya era un hombre con trayectoria, ya llevaba varios años ejerciendo, más de 20 años como pastor, y todo eso le permitió, cuando él ya es obispo, realizar varias labores y dejar una impronta también de su gestión, porque la iglesia metodista pentecostal no tenía participación en otros países, así que él empieza a mandar pastores a evangelizar en Perú, en Bolivia, en Argentina, en Brasil. Se forma también un lazo con Estados Unidos, así que durante su gestión surgen estas filiales, congregaciones en estos lugares, como también potencia mucho la labor juvenil, reconoce, es uno de los primeros líderes que reconoce el rol de las mujeres, permitirle que puedan tener sus propios encuentros femeninos. El obispo Mancilla también se preocupa del estudio bíblico, como lo conversábamos al principio, empieza a realizar estudios bíblicos sistemáticos en diferentes zonas del país, norte, centro, sur. Fabrica con el respaldo de la Iglesia Alianza material para las escuelas dominicales. Estuvo muy poco a punto de apoyar también al Instituto Bíblico. Ahí le faltó quizás más tiempo, porque era uno de los obispos que no fue vitalicio, que eso también es interesante destacar. Fue un obispo que iba a la reelección, a la votación de la asamblea de pastores. Así que él en dos oportunidades, en el 71 y después en el 79, fue reelegido. Hasta que en el año 85 nuevamente va a votación, pero ahí es proclamado
el pastor Javier Vázquez. Imagínate, llevaron una vía casi a la par, porque uno se desarrolló como obispo y el otro siervo como pastor de la iglesia de JBH, en un tiempo especial que al parecer vamos a tener que hablarlo en un próximo capítulo. Sí. Solo, ¿cuántos años estuvo de obispo entonces el obispo Mancilla? ¿Acá? 20 años. 20 años, no menor. No, para nada. Wow, mucho. Querido Pablo, pero qué cautivante. Yo me quedo pensando en lo que tú nos relatas y en realidad es muy enriquecedor. ¿Es posible que esta próxima semana nos sigas hablando de algo también histórico tan bonito como lo de hoy? Mira, podríamos hablar un poquito de los 70, porque este año, justo en unos días más, se van a recordar 50 años de los Tedeum evangélicos y el obispo Mancilla es parte de esta época, 50 años del Consejo de Obispos, 50 años también ya pasaron de lo que algunos llaman como el portalazo. En los 70 ocurrieron muchas cosas. Estuvo bien movido el 70. Los no, 70. Sí. Había mucha onda en esa época. Pero fantástico. Agradecerte nuevamente el tiempo que nos brindas, contándonos cosas históricas de nuestra familia en la fe. Tan bonito. Nos vemos entonces esta próxima semana, ¿te parece? Feliz, así que muchas gracias una vez más por estar junto a nuestros auditores de Radio Fortaleza. Así que un abrazo y nos vemos hasta la próxima. Nos vemos hasta la próxima. Nosotros seguimos haciendo Despierta con Fortaleza aquí en el 105.7 FM.